Esta noche, que sea palabra de Jehová a su pueblo, que no sea palabra de hombre, que sea palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores. La honra y la gloria es de Jesús. Aleluya al Rey esta noche, aleluya al Creador, aleluya a Jesús esta noche. Venimos a glorificar el nombre del Señor, venimos a glorificar el nombre de Jesús y venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo para cada uno de nosotros, para mí y para ustedes. El tema principal es: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Hechos capítulo 3, versículo 19. La honra y la gloria es de Cristo esta noche. Ahora su corazón, ahora su pensamiento, que esta palabra caiga en tierra buena, que esta palabra de Dios more en mi vida, more en sus vidas, porque la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que restaura. Venimos a recibir del Todopoderoso. El concepto de arrepentirse, hermano, es sentirse triste por causa de su propio pecado y tomar la firme decisión de cambiar. Cuando alguien se arrepiente, hermano, rechaza el pecado y reconoce que necesita a Jesús para ser salvo. El verdadero arrepentimiento, hermano, viene de la convicción del pecado por parte del Espíritu Santo, que lleva a las personas a cambiar de vida con la ayuda de Jesús. Amén, gloria a Dios. Las personas que se arrepienten buscan agradar a Dios en todo. El arrepentimiento es la condición esencial para la salvación, iglesia. El arrepentimiento sincero tiene como resultado gozo y bendición en nuestra vida. Hechos capítulo 3, versículo 19. Amén, gloria a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Puede sentarse. Amén, gloria a Dios. Ya estuvimos explicando sobre el arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña de que si ocultamos nuestros pecados, de que si ocultamos los pecados, no vamos a ver prosperidad en nuestra vida. Si encubrimos nuestros pecados, no vamos a ver prosperidad en nuestro hogar, en nuestra familia. La palabra de Dios nos habla del salmista David. La palabra de Dios nos habla que David se había visto una mujer hermosa, Betsabé, bañándose. Pero la palabra de Dios nos enseña que este salmista David había pecado, había hecho mal delante de Jehová. El salmista intentó encubrir sus pecados. El salmista David intentó de ocultar el pecado que había cometido de adulterio. Nosotros, aunque tratemos de ocultar los pecados ocultos, va a haber alguien que Dios va a usar, como usó al profeta. Dios usó a este varón para decirle a David las consecuencias de su pecado. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que nosotros debemos de no encubrir nuestros pecados, más bien decir las cosas malas que estamos haciendo. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el profeta Natán confrontó a David por lo que había hecho falta de adulterio. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, que este hombre, siendo salmista, siendo el rey, se aprovechó y cometió pecado, cometió adulterio. Pero lo que él vino, se arrepintió de sus pecados. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hubo consecuencias de ese pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña que
nos enseña que no se iba a apartar la espada de su casa, porque la palabra de Dios nos enseña que iba a haber consecuencia en él, iba a haber consecuencia en lo que él había hecho a través de su pecado. Que el hijo que había tenido con ella a través de su pecado, su hijo murió. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que no hay ningún pecado oculto, no hay ningún pecado que tú quieras encubrir en esta tierra, que Dios no se puede dar cuenta de los malos hábitos y los malos cosas que nosotros estamos haciendo. Amén. Podemos engañar al hombre, pero a Dios, iglesia, no lo podemos engañar. Podemos engañar al ser humano, pero ante Dios nadie puede ser burlado. Ante Dios nadie lo puede engañar. Así que nosotros, si estamos haciendo algo mal, si estamos cometiendo algo, una falta delante de Dios, debemos de despojarnos de esos pecados, debemos de dejar de hacer las cosas que no son agradables en Dios. Amén, Señor. La palabra, hermano, nos enseña que David, estando en Jerusalén, mientras el ejército estaba en batalla, vio a Jezabel bañándose y la deseó. Cometió adulterio con ella y ella quedó embarazada. Encubrimiento para ocultar sus pecados. Entonces que Uría durmiera con su esposa, para que pareciera que el hijo era suyo. Cuando esto no funciona, David ordenó que Uría fuera colocado en la línea de frente de la batalla, a donde fue asesinado. Ahí donde la palabra de Dios nos enseña que Dios usó al profeta Natán, confrontó a David por sus acciones, revelando la gravedad de sus pecados y las consecuencias que tendrá para él y su familia. David, al ser confrontado, se arrepintió profundamente y reconoció sus pecados ante Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que este varón se arrepintió de sus pecados. La palabra de Dios, iglesia, nos enseña que nosotros no debemos ocultar nada delante del Señor, porque Dios puede usar a alguien y decirte lo que tú estás haciendo, y Dios puede usar a una persona para que tú reconozcas tu falta y tu pecado y venir verdaderamente delante de Dios arrepentido. Porque la palabra de Dios y el mensaje de esta noche, que se aparte alcanzará misericordia. Y esta noche, iglesia, hoy estamos aquí para alcanzar misericordia del Dios Altísimo. Hoy estamos aquí reconociendo que somos pecadores, reconociendo que faltamos, y hoy estamos aquí para acercarnos más en el camino del Señor. Amén, gloria a Dios, iglesia, aleluya al Rey. La palabra, iglesia, nos enseña tantas cosas. La palabra, iglesia, de Dios trae conversión en nuestra vida. La palabra de Dios, iglesia, cambia al más bajo que están, al más caído. La palabra de Dios restaura, iglesia. Tenemos, por ejemplo, antes de su conversión, Saulo era perseguido de cristianos. Sin embargo, el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en el apóstol Pablo, un fiel, ferviente predicador del evangelio. La convicción, cuando tú te arrepientes del pecado, cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo, Dios va a levantar un predicador en ti, Dios va a levantar un salmista en ti, pero hay que reconocer que estamos fallando, hay que dejar del pecado para que seamos lavados, para que seamos transformados y para que prediquemos el evangelio de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, que también Adán y Eva, después de haber comido el árbol prohibido, intentaron esconderse delante de Dios y culparse mutuamente por su desobediencia. Delante de Jehová, delante del Dios Altísimo, no hay ningún pecado que pueda esconderse, no hay ningún adulterio que pueda esconderse, porque Él conoce hasta lo más íntimo y profundo que hay en nuestro corazón y nuestros pensamientos. Amén, gloria a Dios. Caín, vamos a hablar de Caín. Después de matar a su hermano Abel, mintió a Dios sobre su paradero, negó cualquier conocimiento de su hermano.
Estos hombres pecados cometieron errores, errores de pecar en su vida, pero el arrepentimiento es muy importante, iglesia. El arrepentimiento, iglesia, que tú tienes con Dios, tiene que ser un arrepentimiento genuino para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que tú puedas ver la mano de Dios en ti, en tu hogar y en tu familia, iglesia. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, iglesia. La palabra de Dios, iglesia, nos habla también, iglesia, que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios, iglesia, nos habla de Ananías y Zafira, iglesia. Mintieron acerca de la venta de su propiedad y murieron como resultado de sus pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta noche, déselo fuerza, iglesia. Alaba al Rey esta noche. Aleluya al Rey esta noche, iglesia. Aleluya al Cristo esta noche. La honra y la gloria es de Cristo. La iglesia debe de entender, la iglesia debe de saber lo bueno y grande y maravilloso es ser fiel con Dios. Lo bueno y maravilloso es estar firme delante del Señor, porque cada día hay que acercarnos más, cada día hay que purificarnos más, cada día hay que buscarlo más en los secretos del Señor, para que nosotros podamos vencer los pecados, para que nosotros podamos vencer los deleites de este mundo, no podamos caer en tentación y en pecado. La palabra de Dios nos habla también de Acán, que Josué descendió verdaderamente y le preguntó a Acán qué había hecho. Y él le preguntó: he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Y así ha hecho pues, y vi delante de los ojos un montón de babilónico muy bueno, y 200 silos de plata, y un lingote de oro, y de peso, y de 50 siglos, el cual lo codicié y lo tomé. Este varón Acán, a través de lo que él había tomado, el pueblo de Israel cuando se fue a la batalla, el pueblo de Israel cuando se fue a confrontar a estos varones, no pudieron ganar esa batalla, porque había un anatema en ellos, porque había alguien que había hecho lo malo delante de Jehová, porque había alguien que había tomado cosas que no eran de él y había deshonrado el nombre del Señor, y a través de esa consecuencia el pueblo de Israel fue derrotado y 36 hombres fueron muertos a través del pecado que cometió este varón, porque ellos no podían confrontarlo, y si lo confrontaban no tenían autoridad, no tenían potestad de derrotar ese pueblo por el pecado de Acán. El problema, iglesia, es que este varón, el pecado que cometió fue a tomar al pueblo de Israel, que lo apedrearon. A causa de eso murió él y su familia. A causa de su pecado, iglesia, lo apedrearon y murió. El pecado es lo que lleva al hombre a la muerte. Lleva a un camino que no hay un camino sin salida, iglesia. Esa es la consecuencia del pecado, iglesia. En el nombre de Jesús, esta palabra, iglesia, tiene que enseñarnos algo en nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos fallando en algo, si nosotros estamos pecando, en el nombre de Jesús, todo eso lo vamos a cancelar. Todo espíritu de inmundicia se va a ir en el nombre de Jesús. Todo espíritu malo puede gobernar nuestra vida, lo cancelamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, iglesia. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que respire alaba a Jehová, iglesia. Amén, gloria sea a Dios. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, que Jesucristo no vino a llamar justo, sino que Jesucristo vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Esta noche
Jesucristo vino a llamarte a ti al arrepentimiento. Esta noche Jesucristo vino a llamarte para que tengas vida y vida en abundancia en ti y en tu familia. El que se arrepiente y vive para Cristo, hay vestiduras, hay cambio en su vida espiritual. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, iglesia, nos enseña del hijo pródigo, que el amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros es importante. El perdón es la importancia del arrepentimiento, iglesia. Nos muestra que sin importar cuánto nosotros hemos pecado, cuán lejos nos hayamos desviado del camino de Dios, o cuán grandes sean nuestros errores, Dios está dispuesto esta noche para recibirnos con los brazos abiertos. Esta noche, iglesia, Dios está con los brazos abiertos, esperando a que venga su hijo a la casa de su padre. Dios está esperando con los brazos abiertos, así como esta parábola del hijo pródigo, así Dios representa al Padre. Tu Padre esta noche te está esperando con los brazos abiertos. Tu Padre esta noche te va a poner vestidura blanca, te va a poner el mejor traje, te va a poner el mejor calzado, porque los hijos de Dios somos más que victoriosos esta noche, iglesia. La honra y la gloria es para Cristo. Ama, salamera, salamara, se. Hay presencia, iglesia de Dios esta noche. Ami, salamera, salamara, se. Sea el nombre de Jehová bendito, iglesia. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, de Jeremías. Jeremías le decía: por tanto así dijo Jehová, si te conviertes yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si te entresacare, delante de mí estarás. Y si convirtiese ellos a ti, y tú no te convirtieras a ellos. Nosotros vamos a convertir gente para Cristo. No, la gente del mundo no se puede convertir, sino los hijos de Dios. Va a haber convicción esta noche, va a haber poder de Dios esta noche. En la casa del Señor, en la casa de mi Padre, hay poder esta noche. Esta noche se va a manifestar, se está manifestando el poder de Dios en la casa de Dios. Moraré en estos largos días, dile al Señor, en la casa de mi Padre. Aquí yo voy a recibir restauración. En la casa de mi Padre, aquí yo me voy cambiado, yo me voy lavado con la sangre de Cristo. Y esta noche, todo lo que respire, iglesia, alaba a Jehová. Todo lo que respire, exalte el nombre de Jehová, bendito por los siglos de los siglos. Ama, salamira, salamara, se. Iglesia, el que se convierte, iglesia, va a haber vestidura blanca. Dios te está hablando, Dios te está hablando a ti, que dejes de hacer lo malo delante de Jehová, que dejes de hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios en ti? Despójate, deja de hacer lo malo delante de Él. Deja de vivir en pecado y verás la gloria de Dios en ti. Y verás a tu familia rindiéndose a los pies de Cristo. Porque yo te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, cuando un hombre ora, cuando un hombre ayuda, cuando un hombre es sometido delante de Dios, se mueve la mano de Dios en ese hombre. Se mueve la mano de Dios en ese hombre que se somete a Cristo. Ama, salamera, salamara, se. Hay presencia de Cristo esta noche. La honra y la gloria es de Cristo, iglesia. La honra y la gloria es del Señor. Amén, gloria sea a Dios. Aleluya. El verdadero arrepentimiento, iglesia, viene de la convicción. Nosotros nos convirtamos verdaderamente a Dios. Que nosotros nos convirtamos, ver fervientemente delante del Señor. Dios quiere hombres fuertes. Dios quiere hombres sometidos en el camino de Dios. Dios quiere mujeres
que sean sometidas bajo la mano de Dios, que no agraden al hombre, sino que agraden al Dios Altísimo. Dios quiere mujeres que cuando hablen, que cuando oren, se mueva la mano de Dios. Dios quiere mujeres que cuando oren, se mueva la sanidad, se mueva el poder de Dios. Esta noche, iglesia, hay restauración. Esta noche, iglesia, vamos a recibir poder de Dios, autoridad de Dios, autoridad de los cielos. Esta noche, así como Pedro, así como Jesús le entregó las llaves del reino para echar fuera demonios, para atar principados, para atar potestades. Lo que ha atado esta noche en la tierra será atado también en los cielos. Amasalamera, salamara, se. Hay unción de Cristo esta noche. Amasamilima, salamara, se. Toda iglesia, todo lo que respire, alaba a Jehová, alaba al Creador, alaba al Rey. Él viene, iglesia, y su pueblo tiene que estar limpio, puro y sin mancha. Su iglesia tiene que estar pura y sin mancha, porque el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia del Dios Altísimo. Amén, gloria sea a Dios. Dios lo que quiere, iglesia, es que nosotros nos apartemos del mal. Dios lo que quiere es que nosotros hablemos el evangelio de Cristo. Dios lo que quiere, iglesia, un pueblo que se humille, un pueblo que reconozca que ha pecado, un pueblo que reconozca que sin Cristo no somos nada, un pueblo que reconozca, como dijo el apóstol, mas ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Pablo decía morir sus deseos de la carne, Pablo hacía morir el aguijón de la carne. ¿Y por qué la iglesia no puede dejar morir el deleite del mundo y los deseos del mundo? Amasala, mira, salamara, iglesia, llénate esta noche, llénate de la presencia de Dios, porque esta noche va a haber convicción. Vamos a decir no al pecado, vamos a hacer atar al pecado. Todo lo que te atase será atado en los cielos. Todo principado es atado en el nombre de Jesús. Todo principado, toda potestad será atado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele honra al Rey, dele gloria al Rey esta noche, iglesia. Esta noche venimos a recibir de Dios, venimos a recibir palabra del Dios Altísimo, venimos a recibir el mensaje que Dios tenía preparado para mí y para la iglesia. Este mensaje es que la iglesia tiene que dejar de hacer los pecados para que haya prosperidad en la casa de mi Padre, para que sean usados por el Espíritu Santo de Dios, para que la iglesia sea usada, para que la iglesia sea usada por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que dejar sus malas acciones, tiene que dejar los deseos inicuos de este mundo. La iglesia debe de entender que tiene que agradar a Dios, no al hombre. La iglesia tiene que entender que el pecado me lleva a la muerte. La iglesia tiene que entender que el pecado me lleva al infierno. La iglesia tiene que entender que el pecado, viviendo en pecado, no hay sol, no hay brillo en ti. Porque cuando tú vives para Cristo, porque cuando tú tienes la santidad en Cristo, como dice el canto, haz brillarme a mí, Señor, se refleja el brillo de la santidad en ti. Cuando vives en santidad para Cristo y no estás en pecado, porque el que está en pecado, el que tiene discernimiento, puede ver el pecado que hay en ti esta noche. Amasalamera, salamara, el que tiene discernimiento de espíritu, el que tiene discernimiento, Dios usa esos ojos espirituales y mira el pecado que tú estás haciendo. Y esta noche no estamos para juzgar, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esta noche, como dijo Jesús, no vine a llamar justo, sino vine a llamar al arrepentimiento al pecador. Amén, gloria a Dios.
La honra y la gloria es de Cristo. La iglesia debe de entender el pecado. Hay tantas iglesias, hay tantas personas que están ensuciando el nombre del Señor en los altares. Hay tantos pecados que se ha dejado meter las iglesias por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Pero lo que estamos aquí, tenemos discernimiento de lo alto, tenemos al Dios altísimo, tenemos un Cristo de poder, tenemos una iglesia que se mueve de la mano de Dios, y lo que se mueve en la mano de Dios, esta iglesia será levantada y esta iglesia se restaura en el nombre de Jesús. Hay restauración esta noche, pero si te conviertes, como decía Jeremías, hay restauración, pero si te conviertes, yo te enseñaré, yo te cambiaré y moraré en ti y viviré en ti. Pero hay que restaurarse, iglesia. Hay que dejar de hacer los deleites del mundo. Hay que dejar de hacer, iglesia, lo que no le agrada a Dios. Porque para Dios no hay nada oculto. Porque para Dios, aunque tú estés ocultando el pecado, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Puedes engañar al hombre, puedes engañar a cualquier persona, pero Dios no puede ser burlado y Dios tampoco puede ser engañado, porque Él conoce lo más profundo de ti. Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento y Él sabe lo que hay dentro de ti. Él sabe lo que estás pensando, porque somos hechos por Dios, somos hechos imagen y semejanza por Dios, y la imagen de Dios tiene que reflejarse en ti, esta iglesia, y la imagen de Dios tiene que reflejarse en santidad, no en pecado, porque la paga del pecado es muerte, y todo árbol que no da fruto será echado al lago de fuego. Amasada, mera, salamara, se mueve la presencia de Dios esta noche, se mueve la mano de Dios esta noche. Hay restauración, hay convicción esta noche. Todo lo que estamos aquí vamos a recibir en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Toda lengua confesará, iglesia, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Creador. Aleluya al Rey, aleluya a Cristo. Debemos de entender, iglesia, somos lavados con Cristo y el pecado no tiene que estar en nosotros. Debemos de dejar de hacer lo malo, debemos de entregarnos más al Señor. La palabra de Dios, iglesia, tiene que haber un cambio en nosotros. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Hay tanta necesidad afuera, hay tanta necesidad en el mundo, mucho pecado, mucha codicia, mucho adulterio, mucha fornicación, mucha mentira, mucho odio, muchas rebeliones. Levántate en el nombre de Jesús y predica las nuevas que Cristo viene, y predica que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que Cristo me cambió, y que Cristo me usa para transformar vida al pecador y traerlo a los pies, rendirse a los pies de Cristo. Iglesia y el Señor, yo quiero ser ese predicador, yo quiero ser esa predicadora que traiga alma para Cristo, que traiga hombre para Cristo, que se rendan a los pies de Cristo. Aleluya. El salmista David se arrepintió de sus pecados. En el Salmo 51 él relata lo malo que hizo con Betsabé y se arrepiente y hace ese salmo. Pero él hizo todos los salmos, pero en ese Salmo 51 habla del adulterio y lo malo que hizo y el arrepentimiento que vino delante de él, delante del Señor. Un corazón humillado a los pies de Cristo, un corazón puro, un corazón sediento. Necesitaba a Cristo, necesitaba
necesitaba que Dios lo purificara en la oración. Él se metió en ayuno, él se metió en oración para que él sea purificado de sus pecados. Él quería ser purificado, él quería que Cristo lo lavara de sus malas acciones, de sus pecados. Él entró en comunión con Dios para ser lavado de sus malos pecados, de sus malas acciones. Él necesitaba a Dios, y hoy lo que estamos aquí necesitamos a Dios también. Entrégale un corazón genuino delante de Dios, entrégale un pensamiento genuino para que Él cambie tu vida, para que Él transforme en ti un verdadero guerrero, un rey, un sacerdote en ti, porque somos sacerdotes, somos gente que es lavada con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no tiene autoridad, iglesia. No es la sangre de Cristo la que te cambia, es la sangre de Cristo que transforma, y esa sangre dio vida a este mundo. Esta sangre preciosa dio vida a ti esta noche. No deje que esa sangre sea en vano, y esta noche decimos no al pecado, cancelamos todo pecado en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. La honra y la gloria es para Cristo. La palabra de Dios nos enseña: si confesamos nuestros pecados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser manifieste. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, iglesia. Tenemos que confesar nuestro pecado para que seamos hijos de Dios, para que se manifieste Dios en nosotros, para que se manifieste Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Aquí habemos familias, gente que todavía no se ha convertido a Cristo. Tenemos hijos que todavía no se han convertido a Cristo. Te quiero decir en el nombre de Jesús, la autoridad está. Así como Dios le dijo a Pedro, así como Jesús le dijo a Pedro: te entrego las llaves del reino del cielo para que puedas atar y desatar todo lo malo de este mundo. Quiero decir, en el nombre de Jesús, declara, profetiza en el nombre de Jesús que tus hijos vienen a los pies de Cristo, que tu familia viene a los pies de Cristo. Profetiza, iglesia. Yo he llamado sacerdote, yo he llamado evangelista, yo he llamado gente que predique la palabra de Dios. Hay algo en ti, hay un propósito en ti, hay un ministerio en ti, esta iglesia. Pero si te arrepientes, verás lo grande y maravilloso que es el Señor, que es lo que Dios te puede usar, que es lo que Dios tiene en ti, cuál es el propósito de Dios en ti. Dios sabe cuál es la obra que tiene preparada para ti. Esta iglesia se va con Cristo. Profetiza: yo hago morir mis pecados, yo hago morir mi viejo hombre, porque voy a vivir para Cristo. Que dejemos de hacer lo malo y confesemos nuestros pecados para que podamos ver prosperidad en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Amén, gloria a Dios. No podemos engañar, iglesia, a Dios. Hay tantos cristianos hoy en la actualidad que quieren engañar a Dios. Quieren vivir una Biblia a doble sentido. Quieren vivir en pecado y todavía usar el altar de Dios. Quieren estar en pecado y tocar los instrumentos del Señor. Quieren vivir en pecado y todavía ser decir hijo de Dios. Pero Dios va a levantar un profeta, pero Dios va a levantar un hombre de Dios que le va a decir lo malo y lo incorrecto que está haciendo ese hombre, para que verdaderamente sea un ser ferviente hijo de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La casa de Dios, el altar de Dios sea glorificado, sea levantado honra, sea levantado gloria al Rey. Y hoy lo que usamos el altar de Dios es para vivir para Cristo, es para estar en santidad para Cristo. Todo lo que respires, alaba al Rey, glorifica al Rey, iglesia. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Debemos de tomar en cuenta lo grande y maravilloso que es Dios cuando nos arrepentimos, cuando verdaderamente
tomamos el nombre de Jesús en nuestra vida, cuando verdaderamente vivimos para Cristo, Dios, Jesucristo te ama y quiere un hombre arrepentido, una mujer arrepentida. Quiere un hombre que entregue su corazón, su pensamiento a Él. Que el cambio sea espiritualmente en ti, en tu casa, en tu hogar. El cambio que quiere Jesús en ti va a ser un cambio tan especial en ti, que se va a reflejar un brillo en tu vida, que se va a reflejar una luz en tu casa. Donde hay oscuridad, donde hay alguien que no tiene a Cristo, ahí hay una luz, una esperanza en ti, porque estás viviendo en santidad, porque estás hablando la palabra de Dios, porque estás buscando gente que se convierta de sus pecados, que se arrepienta de sus pecados. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú profetices, Dios quiere que tú prediques el evangelio de Cristo, Dios quiere que tú hables la palabra de Dios, hables de Cristo. Dios quiere que te levantarte, Dios quiere que tú transformes vida para Cristo Jesús. Hay tanta necesidad afuera, hay tanta necesidad en los hospitales. En la iglesia tiene que ser restaurada, en la iglesia tiene que estar firme delante del Señor. Hay tanta necesidad afuera, hay tanta hambre de la palabra afuera. Yo soy ese instrumento que va a ganar alma para Cristo. Hay tanta necesidad en los hospitales, hombres enfermos que quieren que le predique la palabra de Dios. Hay tanta necesidad afuera, en los niños, en los adultos. Hay tantos niños que sus padres no le inculcan el evangelio. Ahí están los hijos de Dios para predicar. Ahí están las hijas de Dios para hablar de Cristo afuera, en tiempo y fuera de tiempo, iglesia. Ahí están los hijos de Dios. Todos los que estamos aquí vamos a predicar el evangelio de Jesucristo Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios, iglesia. La iglesia tiene que haber restauración, tiene que haber algo en nuestra vida espiritual, tiene que haber un cambio genuino en nosotros. Dios sabe, Dios conoce lo que nosotros todos fallamos, lo que estamos aquí. Dios sabe en qué nosotros le fallamos. Dios sabe las malas acciones que nosotros hacemos. Pero hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón de nuestros pecados para que alcancemos misericordia. Porque vamos a alcanzar misericordia. Porque vamos a confesar nuestros pecados. Porque vamos a arrepentir nuestra. Va a haber misericordia de Dios en nosotros. En tu hogar va a haber misericordia. En tu hogar va a haber misericordia. Por tus hijos, por tu familia va a haber misericordia. Porque hoy vamos a romper cadenas, porque hoy vamos a orar fervientemente. Hoy se rompen las cadenas, hoy se rompe el pecado de inmundicia en nuestra familia. En el nombre de Jesús, profetiza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Cristo va a romper cadenas. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Un pueblo de rodillas, un pueblo orando, un pueblo rompiendo cadenas. Va a haber convicción en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Hay una esperanza en nosotros para nuestra familia. Hay un hijo de Dios en la casa. Hay una luz. Hay una luz en la oscuridad. Hay una esperanza en nosotros. El que tiene a Cristo, hay una esperanza en su familia que no se ha convertido. El amor de Dios es tan incondicional. El amor de Dios, iglesia, es tan grande que Él perdona lo malo, que Él perdona nuestros pecados. Dios está esperando con los brazos abiertos, así como aquel padre de la historia del hijo pródigo esperó a su hijo que se fue, esperó a su hijo que andaba perdido, que no tenía un camino, pero él se arrepintió y vino a su padre, y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. El ser humano,
anda sin camino, anda perdido por no conocer a Jesús, no tiene salida. Pero la única salida que nosotros tenemos es el camino a la verdad, es el camino a la justicia, es el camino de Jesús. Te quiero decir que Dios vino a buscar lo que se perdió, que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido en este mundo, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Jesucristo murió por tus pecados, por los míos, por nuestras rebeliones, y en el nombre de Jesús cancelamos todo pecado, todo espíritu de inmundicia que tenga atado al pueblo de Dios, que tenga atado a hijos de Dios esta noche, porque va a haber un quebrantamiento de espíritu. Iglesia, ponte sobre tus pies que vamos a orar.